Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a dar lectura del verso 1 al 2. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hoy damos inicio a la última sección de estos rudimentos, reflexionando propiamente sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Hagamos una oración, hermanos, para consagrar este tiempo a nuestro Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Pedimos purifiques nuestro corazón, nuestro ser. Limpia mi boca, Señor, y limpia los oídos de mis hermanos, para que tu palabra realmente pueda ser eficaz, que tu Santo Espíritu pueda trabajar e iluminar nuestro ser. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la resurrección de los muertos es una doctrina muy importante, ¿o no? Se considera como un rudimento primario, como un rudimento básico, y le debe interesar a usted porque tiene que ver con la experiencia que un día vamos a tener. Tiene que ver con la muerte. Y si usted ha tenido ya hermanos, parientes, familiares que han muerto y que han partido de este mundo, pues precisamente la doctrina de la resurrección es la doctrina que nos da esperanza de volver a ver a aquellas personas que en su momento partieron con el Señor. Sin embargo, vamos a destacar algunas cosas muy importantes el día de hoy. Tendremos unas 2 o 3 sesiones con respecto a esta doctrina, pero hoy vamos a ver lo más relevante en la carta de los Hebreos. Vamos a leer lo que tenemos en la pantalla. Entramos a la sección de la escatología. Escatología, hermanos, significa doctrina de los últimos tiempos, doctrina de los acontecimientos finales. Y bueno, uno de los eventos que se darán en los acontecimientos finales o en el fin del mundo o cuando Cristo regrese es precisamente la resurrección de los muertos. Bueno, encontramos en esta sección la resurrección de los muertos, y está dentro de esta categoría porque se considera como un rudimento básico. Todo cristiano debería explicar a detalle y con simplicidad la doctrina de la resurrección de los muertos. Sin embargo, existe tanta controversia sobre la escatología en detalles minúsculos, de tal forma que las doctrinas básicas, como la resurrección de los muertos, ya incluso se ha colocado en un grado secundario o como una doctrina que no tiene mucha relevancia, que no tiene mucha luz, pero no es así, porque Hebreos dice que es un rudimento primario, básico. Seguimos leyendo. En toda la Biblia, repito, en toda la Biblia podemos encontrar la doctrina de la resurrección de los muertos. Sin embargo, la revelación de esta doctrina fue gradual. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaje recuerdan ustedes
que nos habla de la resurrección de los muertos, porque estamos afirmando que toda la Biblia nos habla de esta doctrina. Pero ¿qué pasaje usted puede recordar del Antiguo Testamento que nos habla de la resurrección de los muertos? ¿Alguno? Éxodo capítulo 3. En ese momento Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Verdad que no dice yo fui, sino yo soy? Sin embargo, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, ¿o no? Pero al decir yo soy el Dios de ellos, está indicando que siguen vivos, o más bien que ya resucitaron. Pero esta expresión, hermano Israel, tú la entiendes muy bien gracias a que la revelación del Nuevo Testamento así te lo explicó, ¿o no? Gracias a que Cristo lo explicó. Pero debemos preguntarnos, si no tuviésemos la explicación de Cristo en Mateo 22, ¿podríamos llegar a esa conclusión muy fácil? Sería complicado, ¿no? Ahí entra la expresión final. Esta doctrina fue gradual, o sea, sí aparece en Éxodo, obviamente, pero es una doctrina que no vamos a encontrar con mucha facilidad en el Antiguo Testamento. Es ya hasta el profeta Daniel u otros profetas que se menciona de manera muy específica la doctrina de la resurrección. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, se habla de la resurrección en los postreros días, en el tiempo del fin. Bien, seguimos leyendo. Y debemos interpretarla, o sea, la doctrina de la resurrección, debemos interpretarla sobre todo a la luz del Nuevo Testamento, porque la revelación fue gradual, ¿estamos de acuerdo? Y la máxima revelación es el Nuevo Testamento, es Cristo Jesús. Y entonces toda doctrina, y particularmente la doctrina de la resurrección, debemos interpretarla sobre todo a la luz del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, nos damos cuenta que esta doctrina fue atacada y distorsionada de muchas maneras. Veamos algunos ejemplos. Bueno, esta doctrina fue básica. De hecho, en la proclama de los apóstoles, en el libro de los Hechos, ¿qué se enfatiza más? ¿La crucifixión o la resurrección? La resurrección, definitivamente. El sermón de Pedro en Hechos 2 sí habla de la crucifixión, pero su énfasis está sobre la resurrección corporal del hombre Jesús de Nazaret. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento ya tenemos distorsiones sobre esta doctrina como hoy día. Y los apóstoles no llegaron a la conclusión, bueno, pues las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, o bueno, la resurrección de los muertos es secundaria, no la vamos a estudiar, nos une la fe en Cristo. ¿Por qué no dijeron eso? Porque la fe en Cristo incluye tajantemente su resurrección y la resurrección futura de los muertos. Así que veamos algunos ejemplos. Primero, tenemos que mencionar que encontramos en el Nuevo Testamento una distorsión, o más bien una negación de esta doctrina en la secta de los saduceos. Vean conmigo Mateo 22, verso 23 al 33. Y vamos a examinar un pasaje interesante. Hoy no vamos a tratar el asunto de el cuándo de la resurrección, porque no nos daría tiempo, pero vamos a examinar este pasaje de manera detallada. Mateo 22, versículo 23. Bueno, recordemos que en el judaísmo del primer siglo existían al menos 3 sectas: los esenios, que no son muy relevantes; los saduceos, que sí son muy importantes y de hecho tenían la mayoría en el Sanedrín;
Y la secta más importante u ortodoxa es la secta de los fariseos. Y podríamos decir que la secta de los fariseos, dentro de sus locuras y su legalismo, tenían una especie de sana doctrina. Creían en la resurrección de los muertos, creían en la llegada de un Mesías, creían en la predestinación y la elección de Dios, aunque también creían en que la prosperidad económica y física era signo de la bendición de Dios. Pero los saduceos sí eran una especie de secta extraña que tenía creencias muy en particular. Por ejemplo, los saduceos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en los espíritus, en los demonios o en cualquier otro espíritu, y los saduceos también negaban la resurrección. Versículo 23, leamos por favor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Bueno, aquí tenemos una hipótesis que colocan los saduceos, tomando una escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento enseñaba, si un varón muere y nunca tuvo hijos con su mujer, entonces su hermano más cercano en edad le tiene que dejar descendencia a su hermano. ¿Qué significa eso? Se tiene que llegar a la mujer de su hermano y tiene que darle hijos, ¿no? Esto es algo muy extraño, obviamente, para nosotros, pero tiene que ver con fines mesiánicos y tiene que ver con cuestiones propias de la ley de Moisés. Bueno, la cosa es que así pasaron varios hermanos hasta que llegaron a ser 7 y todos se murieron. Pues esta mujer tenía algo raro, ¿verdad? Porque a todos se le morían. Pero al final también murió la mujer. Verso 28. En la resurrección. Y entendamos que la pregunta de los saduceos es una pregunta malintencionada. Es una pregunta que pone a prueba a Cristo. Le dicen, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Lo que quieren mostrar aquí los saduceos es lo absurdo que es creer en la resurrección, ¿se entiende? Porque ¿cómo va a tener 7 maridos en el cielo o en la resurrección? Pero Cristo les responderá en el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cristo apela a 2 cosas. Ustedes ignoran el poder de Dios, pero también son ignorantes con respecto a las Escrituras. Y esto ya nos debe poner a pensar a nosotros de cuál es la base que yo tengo sobre mi postura sobre la resurrección, porque debe ser propiamente de las Sagradas Escrituras. Verso 30. Cristo explica: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo el Señor? En la resurrección no existe la unión matrimonial y no se pueden dar en casamiento. En la resurrección la unión matrimonial como la conocemos hoy ya no será, sino que serán como los ángeles de Dios. Ahora, verso 31. Bueno, de paso se dan cuenta que mencionó a los ángeles, y con esto también está diciéndoles: los ángeles existen, los ángeles son parte de una doctrina básica. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, y quiero preguntar algo, ¿cuál es el tema que está tratando Cristo con los saduceos? ¿La resurrección o la existencia del alma después de la muerte? ¿Cuál es el tema, hermanos? Pongan atención en la Escritura, porque
Aquí es importante notar esto, es muy importante, hermanos, para futuras aclaraciones de esta doctrina. Pregunto otra vez, y miren el pasaje, ¿Cristo está explicándoles la existencia del alma después de la muerte o les está hablando de la resurrección? ¿Verdad que no es de la existencia del alma después de la muerte? El asunto es sobre la resurrección, no nos confundamos. Ahora, verso 31, él dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Sí recuerdan el momento en el cual Dios se le apareció a Moisés en la zarza? ¿Sí lo recuerdan? Y le dijo, mira Moisés, yo soy el Dios de tus padres. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa expresión, yo soy el Dios de estos hombres, ¿qué está implicando? Si hubiese dicho yo fui el Dios de ellos, el yo fui significaría que Abraham, Isaac y Jacob están muertos y no hay para ellos otra cosa. Pero puesto que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con esto está demostrando que están vivos, ¿verdad? Lo dice el versículo 32 al final. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, en tiempo de Moisés, desde la perspectiva temporal y terrenal, ¿estaban muertos los patriarcas? Sí, pero para Dios estaban vivos. Ahora pregunto yo, ¿qué es lo que quiso explicar Jesús? ¿Que su alma existe de manera corporal o que ya resucitaron? Porque lo que está explicando Cristo es la resurrección de entre los muertos. ¿Se entiende? Esto es muy importante a considerar para la próxima lección. Pero sí notan que ya en el primer siglo, hermanos, en la secta de los saduceos se negaba a una doctrina que es primordial. Pero también en la negación de esta doctrina podemos encontrar otro grupo, que es precisamente la comunidad de los corintios en la era apostólica. Y esto es muy extraño, ¿no? Porque se supone que los corintios eran cristianos, eran hijos de Dios y habían colocado su fe en Jesucristo. Por eso deberíamos de preguntarnos si un testigo de Jehová es cristiano, ¿no? Por eso deberíamos preguntarnos si algunas denominaciones que se denominan como cristianas realmente son cristianas. Porque todo grupo que diga creo en Jesús, pero niega la resurrección o distorsiona la resurrección de entre los muertos, el apóstol Pablo dice que ni siquiera sus pecados han sido perdonados. Ejemplo, los testigos de Jehová no niegan la resurrección, ¿verdad? Pero niegan que sea una resurrección corporal. Ellos dicen vamos a resucitar como un holograma, como un espectro o cosas por el estilo, pero no con un cuerpo. Y la resurrección de entre los muertos no es así. La Biblia enseña otra cosa, pero notemos. Capítulo 15, verso 12. A ver, hermanos, dice Pablo, a ver, hermanos corintios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque esa es la predicación del Evangelio, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? O sea, los corintios no negaban la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ellos negaban la resurrección futura de los muertos. Y Pablo está diciendo, eso es una incongruencia. ¿Cómo pueden predicar que Cristo resucitó y pueden negar la resurrección futura de los redimidos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, vana es entonces nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo. No es útil, no sirve la predicación. Vana también vuestra fe, no tiene valor, no tiene contenido. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, hermanos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, nuestros hermanos que murieron en la pandemia o en cualquier otro evento, ¿qué pasó con ellos? Perecieron, ya no son, no tienen esperanza, no los volveremos a ver si es que Cristo no resucitó. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestra esperanza solo se limita a este mundo temporal, si lo que más podemos aprovechar es esta esfera terrenal, si lo más que podemos buscar es a Cristo en este mundo, entonces Pablo dice en el versículo 19, somos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. Esa es la idea que propagan incluso los testigos de Jehová también, que para aquellos que no tienen a Cristo o que no son salvos o que no son del reino, después de la muerte serán aniquilados, puesto que para ellos ya no hay nada. Y Pablo está refutando esas ideas. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos como los primeros frutos o como las primicias de los que durmieron es hecho. Bien, también en la siguiente diapositiva encontramos otro grupo que negó o distorsionó la resurrección, sobre todo en la afirmación de algunos maestros de entre los efesios, quienes enseñaban que la resurrección ya se efectuó, o sea, ya no va a haber resurrección, es lo que se propagaba, porque la resurrección de entre los muertos ya se efectuó. Hay un sistema escatológico que se llama preterismo, no sé si lo han escuchado. Preterismo total, ¿no? O absoluto, que significa doctrina sobre lo pasado. Y el preterismo enseña que en el año 70 inició la gran tribulación, y están bien, inició en el año 70, pero también dicen en el año 70 se terminó, y eso ya está mal. Ellos dicen en el año 70 vino Cristo, literalmente, y se acabó la segunda venida. En el año 70 hubo resurrección de muertos. En el año 70 los cielos colapsaron simbólicamente. O sea, el preterismo ha enseñado que todo lo concerniente a la escatología ya se cumplió. Obviamente hay cosas que sí son preteristas en la palabra, pero no podemos ser absolutos y llegar al punto de estos hermanos o de estos maestros falsos en Éfeso que enseñaban que la resurrección ya se efectuó. Por favor, alguien dé lectura a la segunda carta a Timoteo 2:18. Entonces vean cómo ellos anunciaban que la resurrección ya se había efectuado y así trastornaban la fe de algunos, porque ¿cómo no se va a trastornar mi fe si yo estoy esperando ver a mis seres queridos en Cristo, a mis hermanos en Cristo, y de repente un maestro me está enseñando que la resurrección ya fue, ya pasó? Me está privando de la esperanza que el Señor nos ha dado. Entonces también en el Nuevo Testamento encontramos esa distorsión. Pero también en la enseñanza de una resurrección acorporal entre los gnósticos de la era apostólica. ¿Qué significa esto de resurrección acorporal? ¿Sí entendemos el concepto? Acorporal, o sea que vamos a resucitar sin cuerpo. Ahora, si algún cristiano aquí tiene esa idea, porque es muy común hoy tener esas ideas, por la influencia griega, por la influencia gnóstica, y pensamos que el ser humano es como una división de 3 o 2 partes, ¿no? Y a veces decimos, pues lo que importa es su alma, ¿no? Su cuerpo ya no importa. Bueno, ¿enseña eso la Escritura? Basta con leer la primera a los Corintios. Nuestros cuerpos son templo de Dios.
Lo que ha de resucitar es el cuerpo glorificado. En ese sentido, Dios, cuando nos salvó, no solamente salvó una parte del ser humano, porque el ser humano no tiene partes. ¿Dios a quién salvó? Al hombre, todo lo que el hombre es, un alma viviente. Sin embargo, tenemos esa noción gnóstica o griega de que el hombre se divide, ¿no? Y incluso cuando yo escuchaba, vamos a ganar almas, por ahí decía alguien, ¿no? Vamos a ganar almas. La idea que se transmitía era, pues vamos a salvar lo invisible de esa persona, lo espectral de esa persona, su cuerpo no importa, ¿no? Y esta es una tendencia que viene de los griegos, sobre todo de la filosofía de Platón y otros. Pero los gnósticos fueron una corriente filosófica que infectó al cristianismo del primer siglo en la última o las 2 últimas décadas, que negaban la resurrección corporal y decían, sí hay resurrección, pero es una resurrección sin cuerpo. También, ahorita que leamos el pasaje, tenemos que entender algo, hermanos. Los hermanos que murieron en Cristo, que ya están con el Señor bajo la esfera de la eternidad, donde el tiempo no es una limitante, no están allá como un Gasparín. No sé si alguien tenga esa idea, de que están como un Gasparín sin cuerpo, esperando a ver para cuándo el Señor los vuelve a bajar aquí para que les dé un cuerpo glorificado. Esa idea no aparece en la Escritura, lo veremos dentro de 8 días, pero es muy común que esta enseñanza griega afecte la cosmovisión cristiana. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Primera de Juan 3:2. Bueno, ¿por qué cité este pasaje en particular en la primera de Juan? Porque en la primera de Juan existía la herejía de los gnósticos que enseñaban que lo material es malo. No sé si han escuchado esas ideas a veces, no es que el cuerpo es malo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Han escuchado esa expresión de Pablo? Y se interpreta, es que Pablo ya quería librarse de su cuerpo porque era lo que lo llevaba al pecado. Y a veces incluso estas ideas infectan prácticas cristianas, ¿no? Como estoy ayunando porque quiero mortificar el cuerpo, la carne, porque no quiero pecar hoy. Pero esa no es la idea que encontramos. ¿Por qué? Pregunto yo, ¿Cristo vino en carne y hueso, sí o no? Y era sin pecado, ¿no? Pensemos en nuestro cuerpo. ¿Nuestro cuerpo es pecaminoso? Me gustaría que reflexionemos sobre eso. O sea, ¿mi cuerpo es pecaminoso? La Biblia nunca dice eso, hermanos. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es un instrumento del pecado. Es diferente, ¿no? O un vehículo del pecado, por ejemplo. Vamos a pensar en un celular. ¿Es pecaminoso? ¿No? Pero puede ser un vehículo, ¿no? Puede ser un instrumento. Y cuando Cristo habla precisamente del pecado en el hombre, habla de lo más profundo de su ser, de la esencia del ser humano, que claro, el cuerpo está involucrado, pero el cuerpo por sí solo, ¿qué es? Es polvo, es carne, sangre, huesos, nada más. En ese sentido tenemos que redefinir nuestra idea sobre el ser humano y sobre el cuerpo propiamente. Ahora, Juan dice en el verso 2, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aún no somos lo que debemos de ser. ¿Por qué? Porque llegaremos a estar plenamente realizados, hermanos, únicamente cuando resucitemos y cuando tengamos un cuerpo a la semejanza de Cristo. Bien, vamos a lo que sigue. Una pregunta. ¿Qué nos dice Hebreos sobre la resurrección de los muertos? Número 1, nos dice que la resurrección fue anunciada por tipos en el Antiguo Testamento.
Para que todos estemos entendidos en este punto, pregunto, ¿todos saben lo que es un tipo? Ok, lo voy a explicar. Un tipo es una prefiguración de una verdad, de una realidad que va a acontecer en el futuro. Voy a poner un ejemplo. Los sacrificios en el culto judío, ¿realmente podían limpiar el pecado? ¿Cómo ven? No podían. ¿Pero por qué se hacían? Porque eran un tipo o una prefiguración de lo que habría de venir. En este caso, la resurrección en el Antiguo Testamento por lo regular fue anunciada a través de tipos, a través de figuras o sombras. Veamos Hebreos 11, por favor, verso 17 al 19. ¿Lo tenemos? Vean cómo dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, le volvió a recibir. Esa última expresión en particular aparece mejor en la Biblia de Jerusalén. Si alguien tiene la posibilidad de leer la Biblia de Jerusalén, nos ayudaría mucho. Pero el punto es que Abraham va a entregar a su hijo, ¿no? El único que tenía. Es un acto de fe, porque Dios le está pidiendo que lo mate, que lo sacrifique. Esto nos suena algo loco porque usted no lo haría, ¿o sí? Pero si Dios se lo dice, incluso podríamos decir que tal vez ni aún así lo haríamos. Pero Abraham tenía una fe inquebrantable. Ahora, Dios le había prometido a Abraham una cosa, que de ese hijo que le había dado iban a surgir muchas otras personas, una gran descendencia. Entonces él dijo, pues lo voy a matar, porque yo confío en Dios y estoy seguro que aunque yo lo mate, ¿cuál fue su pensamiento? Dios lo va a resucitar y va a cumplir su promesa. Pero noten, hermanos, lo que dice el versículo 19 al final, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta expresión no está muy bien traducida. Sí, escuchamos la Jerusalén. La última frase en voz alta, hermano, por favor, la última frase. Por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. ¿Sí ven cómo dice? Para eso lo recobró. O sea, por eso Dios le dijo, no lo mates. Para que Isaac fungiera como ¿qué? Como una figura. O sea, Isaac, en el capítulo 22 del Génesis, ¿es una figura? ¿Es una prefiguración, un anuncio, una sombra de qué? De la muerte, obviamente, pero específicamente es una figura de la resurrección. Entonces, ya desde el Génesis, por la lupa de Hebreos, por la interpretación de Hebreos, sabemos que ya se estaba enseñando la doctrina de la resurrección. Y la pregunta es, según el verso 19 al principio, ¿en Abraham existía el pensamiento de la resurrección? Sí, ahí lo dice. Entonces a veces pensamos que eran muy ignorantes, ¿no? O que no tenían mucha información. Y claro, no tenían la misma información que usted y yo, pero tenían nociones muy, muy pequeñas, pero sí tenían en el pensamiento las doctrinas más esenciales, y en este caso la doctrina de la resurrección. Número 2. Segunda cosa que nos dice Hebreos sobre la resurrección.
Hebreos nos enseña que la resurrección de los muertos futura, obviamente, es superior a las resurrecciones experimentadas en el relato bíblico. Hay hermanos que a veces confunden la resurrección de los muertos o la comparan con las resurrecciones que sufrió Lázaro o algunos otros personajes en el libro de los Hechos, en el tiempo de Elías. ¿Sí recuerdan ustedes que antes y después, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos resurrecciones? No sé quién recuerda alguna por ahí. El hijo de una viuda, a quien resucitó Elías, ¿no? Lázaro, ¿a quién más recuerdan? No sé si recuerden que Pedro resucitó a una mujer también. ¿Se acuerdan? Una hermana que había muerto. Pero esas resurrecciones no se pueden comparar a la resurrección de entre los muertos, y explicamos el por qué. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no se pueden comparar? ¿Por qué no son equiparables? Porque ellos volvieron a morir y resucitaron con su cuerpo corruptible, ¿o no? Con el mismo cuerpo. Incluso podemos pensar de Lázaro que cuando resucitó hasta apestoso, ¿no? Que olía mal probablemente, incluso se dice por ahí, y hede ya, porque es de hace 4 días. Entonces Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Y Hebreos nos presenta esa situación. Capítulo 11, versículo 35. ¿Sí? Bueno, el Valle de los Huesos Secos se puede usar obviamente como una figura, es verdad, Ezequiel 37, pero especialmente el Valle de los Huesos Secos es un símbolo de lo que sería la restauración de Israel, que somos nosotros. Pero sí, se puede usar bastante bien, hermano, gracias. Claro, ahí lo tenemos el dato, ¿no? Ezequiel 37. Ahora, vean Hebreos 11:35, se habla de algunas mujeres, dice, las mujeres recibieron sus muertos, ¿mediante qué? Por ejemplo, la viuda, ¿no? Que menciona mi madre, y entre otros testimonios que no se relatan probablemente en la Biblia, pero que aquí Hebreos menciona. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿fue atormentado? Sí, ¿verdad? ¿Lo resucitó el Señor? ¿No? Dejó que muriera. ¿Quién más? Alguien que murió atormentado por la obra de Esteban, por ejemplo. Pero ¿por qué ellos murieron contentos? ¿Por qué estos hermanos murieron conformes, satisfechos? La frase final nos dice por qué. Tenían un fin. ¿Cuál era? Obtener mejor resurrección. O sea, ellos dijeron, no tiene ningún caso que me maten, que me vuelen la cabeza, que me resucite el Señor en esta vida. No tiene ningún caso porque me voy a volver a morir. Entonces, si el Señor así lo desea, entonces mejor muero por su obra, por su nombre, porque yo estoy convencido de que voy a obtener mejor resurrección. ¿Se entiende la idea? ¿Y por qué es mejor resurrección? Porque vamos a resucitar con un cuerpo glorificado a la semejanza de Cristo. Recuerden, el modelo es Cristo. ¿Cristo tenía el mismo cuerpo o no? El mismo, pero glorificado. Su cuerpo era de carne y hueso, ¿verdad que sí? Pero sin limitantes físicas. Comió, bebió, lo tocaron, era un hombre de carne y hueso. Bueno, eso nos debe ayudar a responder ciertas preguntas. ¿Yo voy a reconocer a Rosendo en el cielo? Pues sí, lo voy a reconocer. ¿Me van a reconocer a mí también? Claro que sí. O sea, entendamos que el modelo a seguir es Cristo Jesús. Y Él mismo dijo, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. O sea, por eso explicábamos ayer en el seminario, hermanos, para los que estuvieron en el seminario, que eran poquitos, que este mundo es una sombra del mundo eterno. ¿Sale? No pensemos que vamos a ser como Gasparines allá, flotando, o cosas por el estilo, porque esa no es la doctrina de la resurrección. Ahora, número 3, y para terminar, ¿qué nos dice Hebreos sobre la resurrección de los muertos? Número 3. Y recordemos, estamos únicamente en el marco de Hebreos. Ya dentro de 8 días vamos a salir de Hebreos. Que la resurrección será un evento
que incluye a todos los redimidos de todos los tiempos. ¿Sale? Ya dentro de 8 días vamos a explicar más de esto, porque acabamos de decir que Abraham, Isaac y Jacob ya resucitaron, ¿verdad? Y ahora nos dice este punto que vamos a resucitar todos juntos. Ninguna resurrección particular. Ya explicaremos por qué. Hoy no nos va a dar tiempo. Bueno, Hebreos 11, 39 al 40. Dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pregunta: ¿Dios le prometió a Abraham una tierra? ¿Y la recibió? No la recibió, jamás. Dios le prometió a muchos hombres cosas que ellos nunca recibieron en esta vida, nunca. Pero ¿por qué estas personas pueden estar satisfechas? ¿Por qué estas personas pueden dar su vida por Cristo? Porque en el verso 40 dice que Dios ha provisto, o como dice el texto, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Abraham, Isaac y Jacob ¿resucitaron de manera independiente a nosotros o resucitarán con nosotros? Lo dice aquí, ¿verdad? Que van a ser todos. Vean la frase final: para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a poner un ejemplo muy burdo y muy rápido, solamente para terminar. Vamos a suponer que uno de nuestros hermanos muere hoy. ¿A quién quieren que pongamos de ejemplo? ¿A quién? ¿A quién sea? Andrés. Se muere Andrés, ¿no? Le entró de más a la carne y se atragantó y... su hermano Andrés, cómo lo queríamos. ¿Se acuerdan cómo nos ayudaba en esto, en aquello? Bueno, ya está con el Señor, ¿no? Entonces, el Señor llega en 20 años. Vemos que el universo empieza a colapsar. Cristo se aparece en los cielos. Y estamos contentos porque ya nos va a levantar, ¿no? Lo que se conoce como el arrebatamiento en Tesalonicenses. Pero antes de que el Señor nos levante de este mundo que va a ser destruido, vemos que del polvo de la tierra se levanta Andrés, ¿no? Y decimos: hermano, suponiendo que se puede hacer eso, ¿verdad? Es una hipótesis. Ya nos vamos con el Señor, pero te extrañamos muchísimo. Pasaron 20 años, hermano. Tenemos muchas cosas que platicar. Y de repente nos ve y se rasca la cabeza y dice: pero yo me acabo de morir. Recuerdo que me acabo de atragantar. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? ¿O por qué explico esto así? Porque aquí entra el factor del tiempo y la eternidad. ¿Se entiende? Cuando una persona muere, según Hebreos 9:27, vean su Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿en dónde tiene que abrir sus ojos el muerto, según ese pasaje? En el día que acabamos de mencionar, ¿o no? En el día de Cristo, cuando Cristo viene. Pero como el muerto entra a la esfera de la eternidad, el muerto en un abrir y cerrar de ojos está en la presencia de Cristo juntamente con todos los que caminaron bajo el régimen del tiempo. ¿Se entiende la idea? Y es por eso que Abraham, Isaac y Jacob, bajo el régimen de lo eterno, ya resucitaron con todos nosotros. ¿Se entiende? Para Abraham, Isaac y Jacob, esta realidad ya no es una limitante, ya no es una realidad. Pero para nosotros vamos a pensar en Abraham, Isaac y Jacob. Desde la perspectiva del tiempo, ¿están en el polvo de la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos esperando que Dios los resucite? Desde la perspectiva del tiempo. Un ejemplo más y termino con esto: el ladrón en la cruz. Imagínense, ¿no? Reflexionando sobre su muerte: me van a matar ya, me faltan minutos. Bueno, el Señor obra en su corazón y le dice a Jesús, ¿se acuerdan lo que le dijo? Acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas. ¿Tenía doctrina este ladrón? Dentro de lo que cabe, sí, porque él estaba muy convencido de que la resurrección se iba a dar cuando Cristo viniese por segunda vez. Acuérdate de mí cuando vengas. Obviamente la doctrina del ladrón es buena, pero él está pensando bajo el régimen de lo que es temporal. Él está pensando: pues me voy a morir, con justa razón, voy a estar en el polvo de la tierra, ¿no? Eso es lo lógico.
pero Él va a regresar por segunda vez, y si se acuerda de mí me va a resucitar para vida. Pero la respuesta de Cristo es una respuesta bajo otra dimensión. Cristo le dice, no te preocupes. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces vemos cómo se conjugan dos esferas que, si usted lo empieza a reflexionar, estoy muy seguro que en un punto le va a dar un cortocircuito, ¿no? Pero es normal, porque son cosas que están fuera de nuestra experiencia, pero la Escritura sí lo enseña así. Entonces, mis hermanos, esta es la clase de hoy, es la introducción. Dentro de 8 días hablaremos más sobre la resurrección. Si no hay preguntas o comentarios, tenemos un receso. Que Dios les bendiga.